al último capítulo del primer libro de Corintios, capítulo 17. Perdón. Nadie dijo nada, solo Mauricio. Primera de Corintios 16. Bueno, estamos hoy en esta noche terminando con el libro de Corintios, terminando de estudiar un libro tan especial, pero tan desafiante para los que somos de armas tomar y que hablamos golpeadito como buenos santanderianos. Nos gusta mucho el libro de Corintios, porque el libro de Corintios es un buen ejemplo de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Por este lado están los hermanos, que todo es amor, todo es Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, y por este lado están todos los pragmáticos, y bueno, el libro de Corintios se mueve dentro del pragmatismo y el amor de Dios, ¿cierto? Pero muchos temas, recuérdeme un tema que a usted le haya impactado, le haya hablado a su corazón. Uno, ¿cuál? La libertad en Cristo. Muy bien, ok. Que permanezcamos en la libertad en la que Cristo nos dio y nos liberó. Muy lindo. ¿Qué más? ¿Cuál otra? Corintios 13, el amor. El amor, o sea, amor es el de este lado, ¿no? Todo amor, todo lindo, todo... Ah, ¿no? El amor, pero... El amor. Con esas condiciones que... Bueno, muy bien. Dejar de hacer lo que aún lo que nos gusta por amor a mi hermano, por cuidar y guardar a nuestros hermanos. Es un amor sacrificial, ¿no? Los dones espirituales. Los dones. ¿Y quiénes de aquí tienen dones espirituales? Pero no los veo todos levantando la mano. Tal vez usted no sabe cuál tiene, pero Dios te dio al menos un don. Si eres hijo de Dios, tienes dones. ¿Y te los da para qué? Para servir. ¿No es para guardar en el bolsillo? Para edificar a la iglesia, para bendecir a la iglesia. Dios me da para que yo dé. No solamente para que dé, sino para darme a otros. Muy bien. ¿Se acuerdan del tema del liderazgo? Sí. Unos son de Carlos, otros son de Jonathan, otros son de... Es Cristo, es nuestra cabeza, ¿no? El Evangelio es poder de Dios. Me propuse ir a ustedes y solamente hablar de Jesús y de su obra, el carácter del siervo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos salieron mal librados de ahí? Todos, sí señor, esa es la respuesta. Todos salimos mal librados porque Dios está haciendo una obra en ti y en mí y el Señor va a ir mejorando. A ver si se acuerdan de esta. Freddy, del matrimonio, la soltería y el noviazgo, logramos casarlos, ¿ah? La palabra llegó con poder, ¿ah? Eso se llama obrar, la fe con obras, porque la fe sin obras no existe. Bueno, sí, gracias hermano por alabar a Dios por su palabra. Todas las cosas me son lícitas en general, pero no todas me convienen. Yo no me dejaré dominar de aquellas que no convienen, ¿ok? Nos habla de la cena del Señor, del cuerpo del Señor, bueno, ya dijeron del amor y Cristo. Pero bueno, hoy vamos a ir rematando hoy con 1 Corintios 16. Y este es un tema que es muy especial, porque el apóstol Pablo está terminando de hablar de la resurrección. La resurrección es uno de los temas más importantes, más especiales, más poderosos del Evangelio. Porque es por la resurrección de Jesús que nosotros hoy podemos tener la certeza de que somos hijos de Dios. Es por la resurrección que nosotros hoy tenemos la certeza de la vida eterna, que nadie nos puede quitar. Es por la resurrección que nosotros somos iglesia. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estuviéramos todavía muertos en nuestros delitos y pecados y no habría esperanza para nosotros. Y Pablo está metido en ese tema tan central y entra introduciendo el capítulo 16 hablando de dinero. Porque el dinero es espiritual. Porque es parte del propósito y del discipulado de Dios. Y hoy vamos a hablar del dinero. Seguramente la iglesia de Corintios le había preguntado a Pablo también acerca
del dinero. Y Pablo le responde eso en el capítulo 16. Ahora, ¿cuántos de ustedes se pusieron tensos cuando se mencionó la palabra dinero? Ahí hay uno al menos. Los demás no quieren decir la verdad, ¿verdad? Pero la verdad es que el dinero nos pone tensos, nos pone tensos, pero el dinero es espiritual, el dinero es parte de la obra de Dios. Y vamos a leer 1 Corintios 16 para ver qué nos dice Pablo acerca del dinero. Ahora, cuando nosotros hablamos del dinero, a mí me gusta siempre hacer una lista de asuntos que se nos colocan como barreras y que nos impiden dar. Porque la verdad es que nosotros no damos por muchas razones, pero no damos no es porque no tengamos. No damos no es porque no tengamos, sino porque hay otra serie de barreras. Y yo tengo aquí una lista en la que tal vez algunos de ustedes se sientan esta noche como identificados. Primero, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta frase? No vaya a esa iglesia cristiana que allí le quitan la plata. Levante su mano. No vaya. Todas las iglesias levantan la mano, ¿sí o no? No vaya, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar mucho de mi mamita y cuando yo recién entregué mi vida a Jesús, regresé ese domingo a mi casa muy emocionado. Yo creo que ya les he dicho eso, ¿no? Y mamá, entregué mi vida a Cristo. Ay, no sea pendejo que allá le van a robar la plata. Y eso fue lo primero que ella me dijo con esa palabra que es tan difícil, ¿no? Que es a veces para algunos hasta grosera, pero esa fue la reacción de mi mamá. 7 años después mi mamá estaba entregando su vida a Jesús para la gloria de Dios y está disfrutando de su presencia. Claro, las enseñanzas equivocadas también nos han enseñado. Hay muchos hermanos, no sé si aquí en esta noche hay alguno, que han salido de iglesias donde les han abusado espiritualmente. Y me refiero específicamente a lo que se llama a la cosa rara, a la herejía de la doctrina de la prosperidad. Una iglesia, un pastor que predique la doctrina de la prosperidad está alejado del concepto bíblico del dar y está manipulando a su iglesia. Y me gusta decir que en esas iglesias los únicos que se enriquecen son los pastores. Y las únicas que tienen casas en Miami son las pastoras y sus hijos. Eso es falsa enseñanza. Pero esa falsa enseñanza también como que al querer alejarnos de ella ahora nos hace colocar en el otro lado, ¿no? Había un hermano allá en la iglesia del poblado, un hombre que es adinerado y me aborda después de esta, no, yo no voy a dar, hermano. Entiendo que es bíblico hoy, pero no voy a dar, porque a mí me robaron. Bueno, esas son las barreras que el Señor tiene que retirar de nosotros para que nosotros no nos perdamos del privilegio de dar. El materialismo, el mal uso de lo que Dios nos da y que no nos deja ser generosos. Si usted está endeudado, si usted tiene 30 tarjetas, bueno, 3 para no exagerar, si usted es una persona que derrocha, si usted está manejando y administrando mal su dinero, usted está teniendo dificultades para dar. Y lo vamos a ver ahora. Yo tengo un familiar que no es de mi familia, es de la familia de mi esposa, que ella tiene una práctica terrible y es que ella vende su prima 6 meses antes. Yo conocí eso hace muchos años porque ella me lo explicó. Entonces ella en junio vende la prima de diciembre. Una mujer que hace así, que tiene vendida a su prima, cuando le llegue su prima la tiene que entregar a aquel que le prestó, no puede ofrendar, no tiene libertad, porque cuando nosotros estamos endeudados y no somos buenos administradores, hemos perdido la libertad y la oportunidad de dar. En Colombia una familia promedio, dice el DANE, vive con 2 salarios mínimos, una familia promedio. Un iPhone X es el costo de una familia promedio de 2 meses. Porque cuando hablamos de dar, también tenemos que reconocer que el derroche, y yo no estoy hablando en contra del iPhone X o de lujos que usted quiera tener, ¿cierto? Si usted tiene una cartera muy fina, ¿no? Que las mujeres tienen, o si usted ha comprado el par número 41 de zapatos, ¿sí? Porque
Usted necesita 41 pares de zapatos, ¿no? Son las personas que cuando hacen bazar, entonces vaya al closet, ¿no? Y saca 30 pares de zapatos y los tiene allá porque los va a dar. Y cuando los mira, ay, y ese que nunca lo ha usado por un año, ese día lo tiene que usar porque el pecado, el amor al dinero, la avaricia, el deseo de acumular, la falta de amor, la pobreza se convierte en una barrera para dar. Porque el que no tiene se siente con el derecho de que no le toca dar. Y eso es tremendamente equivocado, hermano. Te estás perdiendo del privilegio de que Dios disipule tu corazón. Y por supuesto que la ignorancia, el no entender lo que significa el dar, es parte de eso. Bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? De barreras que se nos levantan y lo cual nos imposibilita para dar. El diezmo fue establecido por Dios en la ley para que a través del diezmo se sostuviera una de las 12 tribus. El Señor cuando saca a las 12 tribus y las lleva por el desierto y las pone delante o liderado por Josué y entran a la tierra prometida, reparte la tierra no en 12, la reparta solamente en 11. Y le dice a uno de los pueblos, al pueblo de Leví, que ellos no iban a tener patrimonio, no iban a tener tierra, pero que ellos iban a vivir de los diezmos de las otras 11 tribus. Es la forma como Dios estableció eso. Ahora en la iglesia Dios está usando la misma táctica, solamente que ya los sacerdotes no son solamente los del pueblo de Leví, los levitas, sino que todos somos sacerdotes y a todos el Señor nos manda a diezmar y ofrendar para el sostenimiento de su obra, y vamos a ir más adelante en eso. Ahora, pregunta para leer: ¿está usted siendo fiel y responsable? Lo voy a repetir. Y responsable. ¿Está usted siendo fiel, espacio, y espacio, responsable en sus diezmos y ofrendas? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué hay en su carácter? ¿Qué hay en su experiencia? ¿Qué hay en su mayordomía que le está impidiendo ser generoso con la iglesia? Bueno, vamos a leer el texto en esta noche, 1 Corintios 16, acompáñenme por favor. Este texto trae revelaciones muy lindas acerca del dar. Y la palabra que se usa en este texto es colecta, es logia, no aparece en otra parte de la palabra de Dios. Y se refiere a una ofrenda especial. Como vamos a ver, los de la iglesia de Corintios estaban trabajando para reunir una colecta especial para mandarla a otra iglesia en Jerusalén. Ese es un texto lleno de amor y compasión. De amor y compasión por los necesitados, de amor y compasión por los que sirven a Dios, de amor y compasión por la iglesia de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche, ¿les parece? Amén. Que nos bendiga con la gracia de entender el privilegio que hay y el amor que hay y la compasión que hay detrás de aquel que es fiel y es disciplinado y es generoso en diezmar y ofrendar. ¿Vale? Amén. ¿Leemos? Vamos a leer primero 1 Corintios y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 18. Dice así: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Bueno, el versículo 2 son esas instrucciones. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Versículo 5. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso,
más bien, ¿qué es lo que dice ahí? Espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Y empieza el apóstol Pablo entre el versículo 10 y el versículo 18 a dar una serie de nombres de personas, de familias que habían decidido entregar sus vidas al servicio de la obra de Dios. Y miren las palabras que el apóstol usa de ellos. Si llega Timoteo, número 1, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie, y más bien que ustedes lo ayuden a seguir su viaje como en paz, para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los demás. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo ¿cómo? Con amor. Bien saben que la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabora en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Y dice el apóstol Pablo en versículo 18, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese el reconocimiento. Bueno, vamos a ver básicamente 3 punticos. Vamos a ver el primer punto de por qué dar. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciéndonos den? Segundo, el cómo dar. Y tercero, vamos a terminar en esta noche abrazándonos y besándonos. Sí, ya vayan echándole ojo a quién van a abrazar y a quién van a besar. Porque esta es una carta llena de amor. Y el apóstol Pablo termina animándonos, abrazándonos, hasta manda esa espectacular frase cuando dice, los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Bueno, ¿por qué dar? El apóstol Pablo está respondiéndoles de una colecta especial. ¿Para quién era esa colecta? Para la iglesia en Jerusalén. En Romanos 15 entendemos eso. Pablo estaba en Éfeso, aquí, escribiéndoles una carta a los de Corintios. Acá les estaba respondiendo una carta y les dice, yo voy a quedarme en Éfeso hasta Pentecostés, porque hay una gran oportunidad para trabajar en la obra del Señor. A pesar de que hay gente en contra, hay una gran oportunidad. Después de Pentecostés voy a ir a ustedes, pero tengo que pasar por Macedonia, por la provincia de Acaya, y allá me voy a quedar un tiempo y luego voy a llegar a ustedes. Cuando esté con ustedes, ustedes van a tener listo la colecta para los hermanos de Jerusalén, para bendecirlos a ellos. Pablo tenía en su corazón las personas necesitadas de la iglesia de Jerusalén. Dios nos da a nosotros para que nosotros bendigamos a los necesitados. Y hay un versículo muy especial en la segunda carta de Corintios, que realmente es un versículo que Pablo trae del Éxodo, que dice que el que recogió mucho le sobraba, perdón, ni el que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Miren esa frase. De lo que está hablando Pablo es de la igualdad. Ni el que recogió mucho le sobró, ni el que recogió poco le faltó. Entonces están aquí los niños en una piñata, ¿sí? Y rompen la piñata, todos se botan, ¿no? Y los niños ahí están peleándose por los dulces, ¿no? Entonces el niño que más recoge ve al niño que no recogió, ¿no? Y se acerca y dice, ¿quiénes compartimos? ¿Eso pasa en la vida real? Ni con los niños ni con los adultos, porque tenemos un corazón egoísta. En últimas, la Biblia tiene una propuesta socialista, no comunista, socialista.
Lo que pasa es que no hay ningún corazón terrenal que sea capaz de manejar el concepto bíblico de que el que recogió mucho, que no le sobre, y el que recogió poco, que no le falte. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, hagan una colecta para los necesitados que están en Jerusalén. En su corazón había compasión y amor por los necesitados. Nosotros, como iglesia y pueblo de Dios, no podemos perder el amor por los necesitados. Y me encanta eso allá, porque eso me imagino que no es para la fiesta de alguien hoy, ¿no? Esto es para los chicos de Auras, ¿no? Esta es una manera, hermanos, es una buena ilustración de un corazón que da para los necesitados. Segundo, ¿por qué dar? Pablo es muy sutil y menciona muchos nombres, pero es muy especial porque Pablo también nos está dando un segundo grupo de personas por los cuales dar. Y esos son dar para aquellos que trabajan en la obra del Señor, dar para la iglesia, así como los diezmos y las ofrendas eran para sostener al pueblo de los levitas, los diezmos y las ofrendas ahora son para sostener a los siervos que trabajan en la obra del Señor. Y lo dice en varias formas. Versículo 6, es posible que me quede algún tiempo con ustedes, dice, y que pase el invierno, ¿para que qué? Para que me ayuden a seguir el viaje. La versión, la TLA dice, para que me den dinero y yo pueda seguir mi ministerio. Pablo estaba poniéndole en las manos a los corintios su ministerio y les estaba diciendo, ustedes también tienen que dar para los que servimos en la obra. Y luego Pablo habla de Timoteo, versículo 10 a 11, y dicen, procuren que él se siente cómodo. ¿Quién captó las tres palabras? Primero, que se siente cómodo. Cómodo. Segundo, que no lo menosprecie. Es un siervo del Señor, no lo menosprecie. Por favor. Como dicen los pastores, por favor. No los menosprecie. Y lo tercero, vuelve y usa la misma palabra, ayúdenle, para que él pueda seguir el viaje. ¿Cómo? En paz, en paz. La iglesia está llamada a cuidar a los siervos que trabajan y que se ocupan en la obra del Señor. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo, capítulo 5. Acompáñenme a ese versículo, por favor, vamos a leerlo juntos. El corazón de Pablo era un corazón que estaba interesado en enseñarle a la iglesia de Corintios que ellos deberían desarrollar un corazón generoso para dar a los necesitados, pero también para dar a aquellos que sirven para la obra del Señor. Ahora, cuando entendemos la iglesia en ese momento, la iglesia eran siervos, la iglesia no existía en un local, sino existían en casas. Cuando Pablo está hablando de dar a los siervos, está hablando de dar a aquellos que trabajan en la iglesia para la iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Timoteo? Capítulo 5, versículos 17 a 18. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo juntos. Este es un pasaje muy lindo que nos recuerda lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son ¿qué? Dignos, merecedores de doble honor. Ahora los malosos de la teología de la prosperidad dicen, si ves, hermano, ¿por qué tienes que darle el doble a tu pastor? Eso no dice acá, es una manipulación una vez más de la palabra de Dios. Dicen que les debes dar honra, respeto, un amor especial, una consideración especial. Y dice especialmente, estoy leyendo el 17, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, especialmente a los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Y dice el versículo 18, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que exactamente. Hay una gran diferencia en decir al buey que trilla o al buey que mientras éste está trillando. ¿Ven la figura? ¿Ven la figura como si la palabra de Dios se toma la figura literaria de decir cuiden al animal? Bueno, entiéndame, no está diciendo que cuiden al animal del pastor, ¿no? Pero si la palabra de Dios dice cuiden al buey,
Él está trillando, y mientras Él está trillando, no le pongas bozal. ¿Qué está queriendo decir la palabra de Dios aquí? Que lo deje comer. Que lo deje comer porque está trabajando. Que mientras Timoteo esté trabajando en la obra del Señor, ustedes lo cuiden, que le hagan estar cómodo, que no lo menosprecien y que lo cuiden para que él pueda seguir su camino. El amor y la misericordia por los hermanos que trabajan en la obra de Dios. La iglesia está llamada a cuidar a sus pastores y a sus líderes. Y déjenme decirle esta frase muy directo, porque hoy vamos a hablar muy directo, hermanos. El amor y la gratitud hacia los siervos se refleja en su fidelidad en diezmar y ofrendar. Su amor y su gratitud a los siervos de Dios se refleja en su fidelidad en diezmar y ofrendar. Y Pablo no puede terminar la primera carta a los Corintios sin decirles: amen a los necesitados, tengan compasión con los siervos de Dios, sean fieles y sean disciplinados en diezmar y ofrendar. Está el Señor Jesús ahí, dice el texto, que se sentó al lado del lugar donde daban las propinas. A mí me fascina ese texto y no dejo de imaginarme cómo fue ese texto, ¿no? Entonces se sienta el Señor Jesús al lado del lugar donde se recogían los diezmos en el templo, y dice que habían muchos adinerados que echaban grandes cantidades, pero entró una señora que era viuda y pobre, no sabemos si era viejecita, ¿no? Podría decir, era viuda y pobre, y dice que ella echó 2 moneditas, y el Señor Jesús reacciona a ese acto de amor y compasión y le dice a sus discípulos: ella echó más que todos. Cuando el Señor está mirando la forma como diezmamos y ofrendamos, no está mirando la cantidad, sino está mirando tu corazón. Esta mujer dio con sacrificio de todo su sustento. Esta mujer entró al templo a adorar a Dios. Grandes cantidades versus 2 moneditas, porque el Señor no mira el bolsillo. Dios no está interesado en tu plata, Dios está interesado en tu corazón, porque Dios es el dueño del oro y la plata, y porque todo lo que tú tienes fue dado por Dios. Todo. Hagamos una lista. Todo. Tu pelo. Tu calvicie. Tus aretes. Tus gafas. Tu media del zapato derecho y tu zapato izquierdo. Tu cama. Tu carro. Tu vida. Tu esposa. Tu anillo. Tu habilidad para mirar, para vivir, para caminar, para jugar, para estudiar. Todo fue dado por Dios. No hay absolutamente nada que te pertenezca a ti. Aún el hecho de que tú y yo estemos aquí disfrutando de la vida es por la pura gracia de Dios. No hay nada que impida que yo no muera en el próximo segundo o esta noche. La pura gracia de Dios. Ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu carro, ni tu trabajo, nada nos pertenece. Todo es dado por Dios. El Evangelio y el apóstol Pablo nos está enseñando del amor y la compasión, del dar a los necesitados y a los siervos de Dios. Ahora, continuemos. Detrás del dar hay un principio, y el tema es tan importante que Pablo no se aguantó las ganas, y al enviarle la segunda carta, en la segunda carta de Corintios les dedicó 2 capítulos al mismo tema. Y Pablo fue mucho más preciso. Acompáñenme, segunda de Corintios, capítulo 9. Los diezmos y las ofrendas son un reflejo de la calidad de relación que tú tienes con Dios. No es el que vengas a la iglesia o que seas un buen lector de la palabra de Dios, un buen lector. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
Este no es un tema menor, hermano. Eso no es un tema de botar 50.000 pesitos un domingo, no, un viernes. Eso es un tema de no solamente de dar, sino de darse. De darse. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. ¿Vamos? ¿Lo tienen? Capítulo 9 de segunda, versículos 7 y 8. Miren lo que dice este pasaje tan bonito. Cada uno debe dar según lo que haya decidido. ¿En dónde? ¿En dónde decidimos cuánto dar? No lo decides en el bolsillo. Uno da desde el corazón. No de mala gana, ni por presión o ni por obligación, porque Dios ama al dador, al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. 3 principios hay en este texto. Primero, que el diezmar y el ofrendar es un acto del corazón. Y si es del corazón, no es si tú ganas mucho o muy poquito, es si tú tienes en tu corazón el amor y la compasión por los necesitados y por la iglesia y por muchas otras cosas. Aquí estamos predicando este texto para dar. Si tú eres uno de los que estás pensando que es que ganas muy poquito, que tienes mucha necesidad y no estás dando, te estás equivocando y vas a ver del privilegio que te estás perdiendo. Primero, damos, diezmamos y ofrendamos desde el corazón, se decide en el corazón. Segundo, Dios está interesado entonces no en tu bolsillo. Dios está interesado en tu corazón. Por eso dice que Él ama al que da con alegría. La pasión del Señor Jesús no era por las 2 monedas que esta señora entró. La pasión del Señor Jesús era por el corazón, por lo que había en ella dar. A Él no lo movió las grandes cantidades de dinero que botaron los ricos que estaban ahí, no, a Él lo movió era el corazón de la viuda. Y tercero, cuando Dios nos da para 2 cosas. Primera, para que nosotros tengamos todo lo necesario, versículo 8. Y 2, ¿para qué? Para que toda buena obra abunde en ustedes. Cada cosa que Dios te ha dado a ti y a mí, nos la da para esas 2 cosas. Para yo suplir mis necesidades y para que de lo que Dios me da yo abunde en las buenas obras a los demás. Cuando tú retienes los diezmos y ofrendas y los usas solo para ti, estás enredando tu corazón en temas como la avaricia, como el orgullo y vamos a ver como la falta de mayordomía. Cuando nosotros retenemos, escúchenme bien esta frase por favor, cuando nosotros retenemos los diezmos y las ofrendas, estamos poniendo piedra de tropiezo a la obra que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Porque el diezmar y el ofrendar es una obra del discipulado de Dios. Él quiere tratar mi corazón. Cuando tú retienes ofrendas y diezmos, estás poniendo piedra de tropiezo en el plan que Dios tiene para formar en ti el carácter del Señor Jesús. ¿Lo repetimos por tercera vez o ya estamos claros con eso? Retener los diezmos y las ofrendas, y eso para mí ha sido tremendamente poderoso en estos últimos 3, 4 semanas que vengo dándole vueltas al texto. Yo no había dimensionado lo perverso, no el que yo sea perverso, sino el gran daño que nosotros hacemos cuando dejamos de dar a otros. Imagínense al Señor Jesús, diálogo con su papá. Papá, voy a ir a la tierra. Sí, mi hijo, ven. ¿Por quién vas a morir? Por Mauricio. Así, ve. ¿Y cuánto piensas sufrir en la cruz? Ah, no, por Mauricio 2 horas. Por Carlos de pronto 4, Mauricio no, solo 2. ¿Y cuánta sangre vas a derramar? Por... Ah, no, 3 litros nomás, no, lo demás yo... Jesús reteniendo su acto de dar. Cuando nosotros retenemos diezmos y ofrendas, no solamente hacemos un daño a la obra de Dios, al que principalmente dañamos es a nuestro corazón.
Y el apóstol Pablo en el versículo 2 nos da 4 características de cómo dar. Y yo lo he llamado las 4 P's. Ahí le vengo armando esas palabras a ver si esta vez me sale mejor. 4 P's, versículo 2. Volvámoslo a leer, por favor. Volvamos a 1 Corintios capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a leer el versículo 2. En el versículo 2, el apóstol Pablo nos da instrucciones de cómo dar. Ya hemos dicho que debemos dar, ya hemos dicho que el dar es del corazón, hemos dicho que al no dar nosotros retenemos e impedimos el discipulado de Dios a nosotros, ya hemos dicho que el apóstol Pablo en las escrituras nos está animando a dar para los necesitados, para los que dan la obra de Dios, y ahora a los que trabajan en la obra de Dios, y ahora el apóstol Pablo nos da 4 formas de cómo debemos dar instrucciones precisas, y yo le he llamado las 4 P's al dar. Las 4 P's. La primera P tiene que ver con el primer día de la semana, y yo le he llamado dar perseverantemente. Dice el versículo 2, el primer día de la semana. Esas eran las instrucciones que el apóstol le había dado a la iglesia de Galacia y que ahora se las entrega a la iglesia de Corintios. ¿Cómo debemos dar? Él le dice, el primer día de la semana. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando nos habla del primer día de la semana? No nos está hablando de que es que en esa época ellos les pagaban semanalmente, entonces como les pagaban el viernes, ellos tenían que ir no está hablando de eso. Cuando la Biblia habla del primer día de la semana, está hablando de temas muy específicos que pasaron el primer día de la semana. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Jesús resucitó. ¿Qué más pasó el primer día de la semana? Los hermanos se reunían, ¿a qué? A orar, a partir el pan y a escuchar el evangelio. El primer día de la semana es el momento en que la iglesia se reúne para celebrar el amor de Dios y para dar. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que debemos diezmar y ofrendar, o en este caso hacer la colecta especial, y déjenme aclararles algo que debo aclarar. Pablo no está hablando aquí de las diezmos y las ofrendas, está hablando de colecta especial, pero está dando en el versículo 2, ese que estamos viendo ahora, exactamente las mismas instrucciones que da en 2 Corintios y a los Gálatas de cómo dar. Por eso nosotros hoy podemos asumir que es la forma de diezmar y ofrendar. ¿Me siguen con eso? Entonces, primero, perseverantemente. El primer día de la semana significa que es un acto de adoración. Lo decía Carlos ahora. Cuando nosotros recogemos los diezmos y las ofrendas, es un tiempo de adoración. No es un tiempo de dar, es un tiempo de adorar. Es un tiempo en el que tú, delante del Señor, le das las gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Y de lo que Él te ha dado, tú ahora vienes y le das. El dar el primer día de la semana es un acto de adoración. Cuando tú retienes diezmos y ofrendas, estás reteniendo el privilegio de adorar a Dios. 2. Después de decir el primer día de la semana, ¿qué dice? Cada uno. ¿Sí dice eso ahí o solo lo dice aquí? Cada uno. Aparte y guarde. No, pero no se me adelante, vamos despacio. Cada uno. Es la segunda P, es personal. Los diezmos y las ofrendas no son familiares. Ojo con eso. No son familiares. Papi, decían mis hijos cuando estaban chiquitos. Papi, ¿debo diezmar de la mesada? Sí. Papi, decían, pero es que con eso me compro una paleta. Debes diezmar. Personalmente significa que todos, que no es familiar, que diezma al esposo, diezma a la esposa, diezma y ofrendan los hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos diezmando y ofrendando, estamos dejando que Dios disipule nuestro corazón. Entonces un hermano se acercó en el pobre así, Mauricio, nosotros con mi esposa, realmente nosotros no, ella no diezma, sino que yo diezmo por la familia. Y me decía, ¿estoy haciéndolo mal? No. Si ustedes dos están haciendo del diezmar y ofrendar un acto de adoración, si ustedes dos como familia se juntan y le dan gracias a Dios y cogen la porción que Dios nos está pidiendo y la dan, y los dos saben que lo están haciendo en adoración,
están haciendo del diezmo y la ofrenda lo que es, un discipulado. Todos somos llamados a adorar, todos somos llamados a dejarnos discipular por Dios. Cada uno, cada uno. Tercero, planeadamente, ahora sí, Carlitos, ¿qué dice después de cada uno? Y guardé algún dinero conforme a sus ¿Y ingresos. qué dice antes de guardar? Aparte, Aparte y guarda. Esa es la tercera P. La primera P, ¿cuál es? Perseverantemente. Perseverantemente. La segunda, personalmente. y la tercera se llama planeadamente. Aparte y guarde. Aparte y guarde. No dice, espere a ver qué le queda y tráigalo. Uno de los problemas cuando nos enfrentamos en el tema de los diezmos y las ofrendas es que nosotros tenemos acá el concepto tradicional de la iglesia de dar limosnas. De dar limosnas, ¿cierto? Y eso no es lo que la Biblia nos enseña acerca de eso. Es aparte y guarde. La viuda dice echaba todo lo que tenía, pero todos los demás, aún los ricos, echaban de lo que les sobraba. Diezmar y ofrendar no es venir a dar de lo que me sobró. Es aparte y guarde. Yo recibo, aparto y guarde. Implica prioridad, hermanos. Implica que yo primero lo que hago es apartar. Implica disciplina. Implica poner límites al derroche. La generosidad es la mejor vacuna contra la avaricia, la vanidad y la acumulación. Los diezmos y las ofrendas, el apartar y guardar, la generosidad es la mejor vacuna para la avaricia, la vanidad y la acumulación. Y la cuarta es proporcionalmente. ¿Qué dice después, Carlitos? algún dinero según sus ingresos. Conforme a los ingresos. Entonces esa es la cuarta P, que es proporcionalmente. Bueno, yo no sabía por qué miraban allá y mis gafas están fallando porque no me miran ya mismo atrás. Ahí están las cuatro P's. ¿No les parece lindos? Perseverantemente, personalmente, planeadamente y proporcionalmente. Los diezmos y las ofrendas fueron establecidas para sostener a los necesitados y a la obra de Dios. Y proporcionalmente significa que es de acuerdo a lo que usted gana. Si usted gana esto, usted coge una parte y la entrega al Señor. Algunos dicen que el diezmar y el ofrendar no es entregar, es devolver. Porque si eso le pertenece a Dios, yo cojo una parte y la devuelvo. Entonces, si tú ganas 800,000, coges 80 al menos, diezmos y ofrendas, y lo devuelves. Si tú ganas 1,000,000, coges 100,000. Corazón es malo, hermano. Coges 100,000 y lo devuelves. Si tú ganas 5,000,000, coges 500,000. Si te parece que 500,000 es mucho para diezmar, ora al Señor para que solamente te dé 800,000. Con eso solamente diezmas 80,000. Si usted es uno de los que hace cuentas al diezmar y se enreda, pero no, es del neto, del bruto, pero solamente es de la nómina o también de la prima, no, pero es que yo vendí esa propiedad y realmente eso ya lo había pagado, yo qué voy a diezmar. Si usted está haciendo esa cuenta, su corazón está dañado y necesita la disciplina del Señor. Necesita la discipulado del Señor. Si usted es de los que están luchando, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, usted necesita discipulado en su corazón. Como decía un hermano que Miguel Núñez decía, ¿por qué será que los que vienen a preguntarnos y a decir que los diezmos no son del Nuevo Testamento, no están pensando en que quieren dar más? Diezmamos en el Antiguo Testamento por obligación. Diezmamos al menos en el Nuevo Testamento por amor. Y está el Señor Jesús con los fariseos que diezmaban la menta y el olivo, dice la palabra de Dios, y Jesús les dice, sí, ustedes tienen que hacer eso, sigan diezmando, pero no solamente se queden ahí, sino que entréguense. Por eso es que cuando hablamos de diezmar y ofrendar, no es solamente dar,
es darnos a nosotros mismos. En donde una parte de lo que damos es dinero, pero la otra parte somos siervos del Señor, que entregamos nuestra vida a Cristo para servirle en la obra que Él nos está pidiendo que nosotros sirvamos. Dar proporcionalmente nos ayuda a una cosa que es muy especial en la vida cristiana, y es a depender de Dios. Porque cada vez que el Señor nos da más o menos, porque eso pasa, nosotros le devolvemos una parte y estamos dependiendo de lo que Dios nos da. No podemos dejar de pasar este pequeño detalle. Vamos a ir rematando el texto. ¿Cuáles son las 4 P's entonces? ¿Cómo debemos dar? ¿En cuál de esas 4 usted está mejor? ¿En alguna está bien? ¿Alguien aquí que aguarde? Perdón, que aparte y guarde. ¿Sí? Qué bien. No voy a preguntar proporcionalmente. ¿Saben que algún día vamos a estar en el cielo? Nada vamos a llevar allá. De oro y de cristal. Calles de oro y de cristal. Viviendo en una casa que es el mismo Señor Jesús que la está construyendo para ti y para mí. Estando allá solamente por la gracia de Dios. No habrá llanto, ni dolor, ni hambre. Para toda la eternidad. Adorando a Dios. Cuando diezmamos y ofrendamos, nos estamos anticipando a ese momento donde estaremos todos nosotros y millones de personas de rodillas adorando al que está sentado en el trono. Y nos enredamos por 100,000 pesos tuyos. Diezmar y ofrendar no tiene nada que ver con el bolsillo, tiene que ver con el corazón. Versículo 3, el apóstol Pablo nos da un detalle que yo quiero resaltar. Ustedes saben que nosotros en esta iglesia, los que somos pastores o siervos de la iglesia, no manejamos el dinero. ¿Lo sabían? ¿Hay alguien esta noche por primera vez aquí? ¿No? Bueno, nosotros no manejamos los dineros, no decidimos sobre ellos, no manejamos el presupuesto. Hay un comité administrativo en el que de esta iglesia va Carlitos, el Calvito que está allá. Él mismo dijo que era Calvito. Estoy honrando tus palabras. Y él, junto con otros hermanos, deciden sobre el dinero. Miren el detalle de Pablo en versículo 3. Es que no lo podemos dejar pasar. Es demasiado deliciosa la palabra de Dios. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con lo que ustedes hayan recogido. Yo no toco la plata. Y en otros textos el apóstol Pablo dice, vea, yo no, ni quiero que ustedes me den, yo prefiero ganármelo con lo que hago, pero no porque no lo merezca, sino para que ustedes no se enreden con la plata. La generosidad llena nuestro corazón de gozo. La generosidad nos libera de la avaricia, el orgullo, el egoísmo. La generosidad nos protege de la idolatría, nos ayuda a comprender la inmensidad de Dios. La generosidad es una oportunidad para que como iglesia con júbilo adoremos. La generosidad nos ayuda a poner la mirada a Dios. La generosidad nos ejercita en la mayordomía. La generosidad nos lleva a adorar a Dios. El tiempo de recoger los diezmos y las ofrendas tiene que ser un momento de adoración privada y colectiva delante del Señor. No menos espiritual que cantar una canción, no menos espiritual que adorar a Dios en nuestro devocional, no menos espiritual que orar, diezmar y ofrendar. Es un acto espiritual en el que usted y yo hemos sido llamados como hijos de Dios y con el privilegio de adorar libremente
Y al dar nosotros reconocemos que todo lo que nosotros tenemos es de Dios y lo que Él nos da para que nosotros suplamos todas nuestras necesidades y abundemos en buenas obras a los demás. Perseverantemente, personalmente, planeadamente y proporcionalmente. Quiero leer solamente los versículos 19 al 24 para no despedirnos de la carta sin leer los últimos versículos de Pablo a la iglesia. Acompáñenme y vamos a orar. Saludos finales, dice el apóstol Pablo. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no me ama, no ama al Señor, quédese bajo maldición. Maranata, que significa Señor, el Señor viene. Y dice los últimos dos versículos que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes con Cristo, en Cristo Jesús. Amén. La carta de 1 Corintios termina mencionándonos aquel que es el mayor acto de generosidad en la historia. Jesucristo es el mayor acto de generosidad. Perseverantemente, Jesús vino a cumplir el propósito por el cual Dios lo envió. Y por 3 años, perseverantemente, nos enseñó a vivir la fe, hasta el punto en que entregó su vida por usted y por mí, perseverantemente. Personalmente Él se dio, no hizo cuentas de los litros, de la cantidad de dolor. Él se dio, y no solamente dio, sino que se dio por usted y por mí. Era parte del plan de Dios planeadamente. Desde antes de ¿usted no les parece increíble? Desde antes de la fundación del mundo, Dios estaba pensando en mí. Y estaba pensando en esta palabra para todos nosotros en esta noche. Y eso tiene que cambiar nuestra forma de adorar. Eso tiene que cambiar nuestra forma de diezmar y ofrendar. Y yo sé que la realidad es que muchos de ustedes están teniendo problemas con este tiempo. Y muchos de ustedes están necesitados y muchos de ustedes están diciendo, Mauricio, pero es que no tengo ni para comer. Bueno, vamos a orar también para eso. El propósito de Dios no es que tú no tengas cómo comer. El propósito de Dios es amarte y darte todo lo que tú necesitas. Pero quitar de tu corazón y de mi corazón todas las barreras que se han levantado y que nos impiden adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Pero la generosidad de Dios en Jesús es también proporcional, suficiente para el perdón de mis pecados. Pongámonos de pie. Más adelante el Señor Jesús nos dio este texto que es muy lindo y dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Una forma como nosotros glorificamos a Dios es al mostrar nuestra generosidad por los necesitados, por la iglesia, por los siervos que trabajan en la obra. Y dice ese texto: muestren así que son mis discípulos. Lindo, ¿no? Muestren así que somos sus discípulos. Yo quiero pedirles que ustedes oren. Y estoy convencido, hermano, de que todos aquí tenemos que arrepentirnos en esta noche. ¿Cuántas veces tú has recibido tu salario? Que a lo mejor muchas veces te has quejado de lo poco, pero se te ha olvidado decirle: Señor, gracias a Dios. Los que son pensionados, y aquí hay pensionados, ¿cuántas veces le has dicho: Señor, gracias por lo que me estás dando?
¿Cuántas veces tú le has dado gracias a Dios en toda situación por la escasez? Tenemos que pedir perdón. Y si usted tiene en su corazón alguna barrera, si usted está endeudado, la deuda es un vicio, hermano. Ayer me reuní con una pareja que por meses me mostraron 6 deudas, hasta que el Señor les quemó el corazón y me dijo: Mauricio, tenemos otras 14 deudas. 21 deudas. Esclavizados, sin la libertad de adorar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Oremos por eso, hermano. Y tome decisiones. Estamos entrando en una época de Navidad en la que creemos que se vive solamente endeudándonos para regalar. Hermano, no compre regalos esta Navidad. Decídalo y use esa plata para dar, para adorar a Dios mostrando su generosidad. Abra su casa los domingos. Eso es una forma de ser generosos. Qué lindo. ¿Cuántas? 7 u 8 casas. Espectacular. Gracias a Dios por su generosidad. Vamos a orar. Si no, yo aquí me llego hasta la medianoche, hasta que ustedes empiezan a escuchar mucha derroche de plata que se golpea en el aire de manera insensata. Ore un minuto y yo después oro. Que el Señor bendiga su corazón y el mío. Que el Señor nos enseñe a ser fieles, porque la mejor manera de mostrar amor por los necesitados, por la iglesia y por los siervos que viven de la obra del Señor es siendo fieles en diezmar y ofrendar. Oremos. Yo oro al final. Padre, perdónanos por ser malos administradores, perdónanos por no reconocer que nosotros no somos dueños de nada, Señor. La arrogancia de pensar que podemos usar algo que no nos pertenece y usarlo de la manera como nosotros creemos que está bien. Perdónanos, Señor. Yo creo que este sea un inicio para todos los que estamos acá en caminar el camino de la libertad financiera, de deshacernos de deudas, de tarjetas, de préstamos, de la avaricia, del derroche, pero también de la queja, Señor, que es una maldición del creyente. Quejarnos por todo, del clima, de la plata, del esposo, de lo poquito, del calor, de todo, Señor. Perdónanos. Porque cuando nos estamos quejando, realmente te estamos culpando a ti, Señor. Yo oro que bendigas a las personas que en esta noche no tienen todo lo necesario, Señor. Tú eres el único que sabes por qué. Y que vengas con tu consolación, con tu amor y con tu provisión generosa a dar, porque tú eres un Dios que da. Pero que nos enseñes a ser buenos mayordomos, Señor. Buenos mayordomos. En esta noche te pedimos que nosotros a partir de hoy podamos ser fieles en diezmar y ofrendar y mostrar a través de eso, Señor, nuestro real amor y compasión por la obra, por los perdidos. Bendice a los que están sin trabajo, Señor. Trae provisión, por favor. Trae provisión. Y haz de esta iglesia una iglesia generosa, que no solamente da, sino que se da, que no solamente viene y pone sacrificialmente los diezmos y las ofrendas, sino que sirve y ama los proyectos que tú has puesto en el corazón de los hermanos aquí, Señor. Enséñanos a dar, por favor. Bendícenos, Señor. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la avaricia, guárdanos de la vanidad, guárdanos de la acumulación y el derroche, y enséñanos a adorarte. Enséñanos a tener el carácter del Señor Jesús.
En Él oramos. Amén.